Cambiar las gafas para mirar el mundo. Capítulo 1. La necesidad de cambiar de gafas ante las señales de insostenibilidad. La necesidad de cambiar de gafas. Hasta hace bien poco, cuando se les preguntaba a las personas mayores de los países desarrollados si creían que sus hijos e hijas vivirían mejor que ellas, la gran mayoría respondía que sí. Desde hace poco, cuando se le pregunta a la gente no tan mayor si cree que sus hijos e hijas vivirán mejor que ellos, casi nadie se atreve a decir que sí. Quizá porque empiezan a intuir los daños que la civilización está causando al planeta. A pesar de las constantes alabanzas a la tecnología y al progreso realizadas, sobre todo en los medios de comunicación, existe la sospecha cada vez más extendida de que no se puede continuar con este modelo de producción y consumo por mucho tiempo. Comienza a atisbarse la idea de que se están superando límites que nunca tendrían que haberse ignorado ni traspasado. Las percepciones básicas sobre el deterioro de los ríos, los valles, los pozos, los suelos, las costas, el aire, los bosques, los animales, los ecosistemas, chocan con la celebración de la tecnología y el desarrollo, creando una sombra de inquietud en los países enriquecidos y un desgarro en los empobrecidos. Las soluciones que se proponen suelen ser siempre las mismas: construir más infraestructuras, desarrollar tecnologías complejas, aumentar la producción, estimular el crecimiento. Con ello tal vez se podrán resolver, según se dice, algunos de los daños. El resultado, sin embargo, es que el deterioro ecológico crece a una velocidad cada vez mayor. Quien ha tenido que caminar sobre el barro cada vez que llovía está encantado con el asfalto y verá siempre bien nuevas ampliaciones de la superficie asfaltada, porque hasta hace poco lo que sobraba era tierra. Quien ha tenido que acarrear a sus espaldas leña desde lejos todos los días está encantado con su camión y verá con complicidad que haya cada vez más camiones acarreando objetos de acá para allá. Quien ha lavado pañales en un lavadero con temperaturas próximas a la congelación estará encantada con la caldera de gas y no le parecerá mal que esté todo el día encendida. Las mejoras vividas o percibidas han afianzado los esquemas, las gafas, con las que miramos la realidad. Si algo es bueno, pensamos entonces, más de lo mismo será mejor. Desde esta lógica es posible ver con buenos ojos la movilidad creciente, la producción creciente, el consumo creciente, el comercio internacional creciente y, por supuesto, el crecimiento continuado. Pero la Tierra no es creciente, sino dinámicamente estable, y ya ha enseñado sus límites. Las dificultades para extraer petróleo en las mismas cantidades que en el pasado, la fuerte reducción de la biodiversidad, el cambio climático generado por el ser humano, la contaminación de los océanos, la cementación y desertificación de una parte creciente del territorio son signos de los límites de la biosfera. Lo que quizá era bueno en pequeñas cantidades puede no serlo si las cantidades son grandes. Casi nada sigue la regla de cuanto más mejor. Hay un momento en que el exceso de lo bueno se convierte en malo. En la naturaleza, muy pocas funciones son lineales. Asfaltar un poco quizás sea bueno, pero asfaltar mucho se convierte en un problema. Moverse un poco está bien, pero moverse mucho está resultando letal para la supervivencia de los ecosistemas. Cortar leña es útil para calentarse, pero si se corta demasiada, tal vez desaparezca el bosque del que se sacaba la leña. Hoy la movilidad, la extracción de materiales, el exceso de producción y buena parte de la agricultura industrial están incapacitando progresivamente a la biosfera para que pueda seguir dando cobijo al ser humano. Lo que era bueno en un mundo abundante puede convertirse en malo en un mundo esquilmado y escaso.
Lo que era insignificante o indiferente en un planeta sano puede ser muy perjudicial para un planeta enfermo. El cáncer es el crecimiento en exceso de determinadas células. Tal vez el llamado desarrollo sea un crecimiento en exceso. Estamos presos de nuestra propia cultura, de nuestra manera de entender el mundo, de las categorías mentales con las que organizamos la percepción. Somos hijos e hijas de los supuestos que aprendimos heredados de la primera industrialización. Al igual que el elefante adulto del circo permanece atado a una minúscula estaca porque aprendió de pequeño que no se podía mover, así permanecemos atados a las categorías culturales y mentales que aprendimos cuando la industrialización era pequeña en magnitud y todavía no era suficientemente destructora. Cuando una categoría cultural o esquema mental funciona, tiende a reforzarse. Sin embargo, una vez que se ha reforzado, resulta muy difícil desprenderse de ella, aunque en la práctica resulte incorrecta o contraproducente. Si se desprendiera de su mirada aprendida de pequeño, el elefante podría darle una patada a la estaca. Nosotros y nosotras también. Se denomina efecto borde al fenómeno que nos hace incapaces de ver un cambio sustancial debido a que se ha alcanzado mediante pequeños incrementos. La rana se muere, incapaz de apreciar los cambios cuando se calienta poco a poco el caldero en el que se encuentra. Una persona entra en un concesionario de coches con la idea de comprarse un modelo que, aun con esfuerzo, se ajuste a sus ingresos económicos. El vendedor, conocedor de este efecto, le va proponiendo pequeñas mejoras, llantas, climatizador, tapicería, etc. Y cuando ya lo tiene convencido, le dice: «Claro, que por un poco más puede usted llevarse un modelo superior, que ya es un verdadero coche. Un pequeño esfuerzo más y tengo un verdadero coche», piensa la persona compradora. Finalmente sale del concesionario un poco preocupada, pero satisfecha. Acaba de comprar algo que no había previsto y que, sin embargo, no podrá pagar, o le mantendrá atado durante los próximos 5 años, por un poco más. Los pequeños incrementos han impedido ver la modificación en términos absolutos. Es posible que tenga que vender el coche para comprar la gasolina. Poco a poco, pero cada vez a mayor velocidad, se ha ido destruyendo la base biológica sobre la que podemos vivir. La capacidad de carga de la Tierra ha sido traspasada, pues hemos pasado de vivir del interés a esquilmar el capital natural. Los pequeños incrementos han hecho posible que cambios enormes pasaran casi desapercibidos. El efecto borde ha dificultado ver el balance global en muchas de las variables imprescindibles para la vida. A menudo las categorías culturales y mentales alcanzan un campo de visión pequeño y nos impiden ver la totalidad. Cuentan de un borracho que buscaba desesperado las llaves perdidas alrededor de una farola. Una pareja que pasaba por allí le animó a que buscara más lejos, por ejemplo, debajo de los coches aparcados o entre los contenedores, y él contestó que no, pues allí no había bastante luz. En ocasiones las categorías culturales se quedan cortas, solo dejan ver parte de la realidad que enfoca la farola, la parte de la realidad que enfoca la farola. Se mira solo en el campo que queda delimitado por la categoría. Por eso muchas personas piensan que las ciudades de la India son más sucias que las europeas. Simplemente contabilizan la suciedad que se ve. La basura generada en las urbes europeas, aunque es muy superior, se ve menos. Mancha y contamina más lejos, más abajo o más arriba. Lo mismo pasa con la higiene compulsiva. Mientras limpias tu cuerpo, ensucias el planeta con productos químicos. Pero esta segunda parte no queda iluminada por la farola. En buena medida esto le pasa a la economía convencional. Solo permite ver aquello que es comercializado y contabilizado en dinero. Lo que cae fuera de sus cuentas son externalidades. La calidad del suelo,
la diversidad biológica, el orden radiactivo, el afecto, la identidad de una comunidad, la vida de quienes tienen poca renta, la de las siguientes generaciones o el trabajo de muchas mujeres, no son aspectos iluminados por la luz de la economía. Y sin embargo, desde este estrecho campo de visión, materializado en el PIB o en los indicadores de la bolsa, se elaboran las políticas y se toman las decisiones más importantes de los gobiernos y las empresas. Muchas de estas categorías mentales operan como supuestos no discutibles, configuran nuestra cultura sin ser puestas en tela de juicio. Parece fuera de toda duda que la historia siempre va de peor a mejor, que la gente común maneja cada vez más información, que el progreso tecnológico nos va a hacer vivir mejor, que es deseable aumentar la producción, que el desarrollo de los países ricos es bueno para todos los países, que el crecimiento económico nos hará tener menos dificultades. Muchos supuestos fueron instalados en la base de la cultura bastantes años atrás. Creced y multiplicaos. Otros son más recientes. Lo más importante es la economía o el crecimiento económico es un bien. Muchas de estas categorías mentales permanecen en nuestros cerebros por inercia aun cuando estén desadaptadas, pero otras han sido y están siendo intencionalmente implantadas. Son funcionales al mantenimiento de los privilegios del poder, son parte de la ideología dominante. A estas alturas debería verse como un sinsentido que los gobiernos subvencionen a quienes cambian rápidamente de automóvil. Sin embargo, a muchas personas les parece razonable que los fondos públicos se usen para apoyar a las empresas más grandes del planeta, porque esto sirve, dicen, para mantener los puestos de trabajo. Las empresas más grandes del planeta, sin embargo, son las que proporcionalmente menos mano de obra acogen. Por eso, entre otras cosas, son las más grandes. Puestos a subvencionar empleos, los fondos podrían destinarse, por ejemplo, a la recuperación de ecosistemas imprescindibles o la producción artesanal, más intensivas en mano de obra que las cadenas de montaje. Del mismo modo, carece de toda lógica que cada mañana se crucen en las carreteras camiones de galletas en recorridos opuestos de muchos kilómetros. Desde un punto de vista ecológico, no tiene sentido realizar estos transportes de larga distancia para poder ingerir unos pocos hidratos de carbono venidos de lejos en la cocina de tu casa. Un automóvil todoterreno es una máquina que mueve 2.500 kilos para transportar 90. No parece el colmo de la eficiencia. Sin embargo, todas estas son cosas que se nos antojan normales. No da igual aficionarse a correr en rallies que hacer puenting, tirarse desde un puente con una cuerda semielástica. Para la cultura normal, son dos maneras de hacer deporte, dos hobbies, dos formas legítimas de entretenerse. Una cultura de la sostenibilidad, sin embargo, las ve de forma muy diferente. Si bien es cierto que ambas distraen y producen satisfacción poniendo el sistema nervioso al límite, la primera requiere una fuerte cantidad de energía, aísla los ecosistemas, ahuyenta a los animales, algunos de forma definitiva, produce residuos y contaminación. Solo puede practicarse con una fuerte dependencia tecnológica. Es incompatible con que otras personas realicen otras actividades. Mientras que la segunda, el puenting, aprovecha una construcción que se ha realizado para otros fines, utiliza la energía del propio cuerpo, apenas contamina, y es compatible con la vida de los ecosistemas. Un cambio de gafas hacia una cultura de la sostenibilidad permitirá ver la diferencia. Hoy este cambio cultural es ya una cuestión de supervivencia. Siguiendo con los ejemplos de gafas con las que comprendemos el mundo, no es lo mismo hablar de producción que hablar de extracción. La economía que se estudia en las universidades y se difunde en los medios de comunicación confunde ambos conceptos.
Por eso utiliza denominaciones tales como países productores de petróleo o producción neta de minerales, cuando en realidad debería decirse países extractores de petróleo o extracción irreversible de minerales. Extraer lleva a la categoría mental más genérica de restar, mientras que el concepto de producción lleva a la de sumar. Esta confusión es fatal para hacer las verdaderas cuentas del progreso. Una buena parte del progreso no es otra cosa que sustraer los recursos de sus depósitos y esquilmarlos para siempre. El pensamiento único propone la economía como eje central de la percepción y valoración de la realidad y descarta aquello que no se traduce en beneficios monetarios, que para este reducido campo de visión son externalidades. Lo que la economía llama externalidades muchas veces son, desde el punto de vista de la cultura de la sostenibilidad, las cosas esenciales o centrales. El trabajo de reproducción de la naturaleza es marginal en la economía, excepto cuando se le puede sacar provecho comercial. Sin embargo, nos abre la posibilidad de seguir viviendo. El trabajo de muchas mujeres del planeta, dedicado a la alimentación, crianza y cuidado de las personas, no se contabiliza e incluso puede llegar a no considerarse trabajo o actividad. Los trabajadores asalariados, para la economía convencional, llegan a la puerta de la oficina sanos y alimentados como por arte de magia. Los indicadores de la economía neoclásica no distinguen entre producción de cosas necesarias y producción de cosas superfluas, y con frecuencia dan más valor a las que, además de innecesarias, son contraproducentes desde un punto de vista ecológico. Ir y volver en avión en el día desde París o Barcelona para comer con los amigos en Venecia es valorado por la economía como un signo de buena vida. Sin embargo, para una cultura de la sostenibilidad es un signo de muerte, pero todavía no hemos incorporado las categorías esenciales necesarias para darnos cuenta de ello. Señales de insostenibilidad. No solo se ha tocado techo en los consumos esenciales de materiales y energía, sino que hemos sobrepasado de largo la biocapacidad de nuestro planeta. La biosfera se muestra incapaz de absorber los materiales desordenados por el voraz metabolismo de la sociedad industrial. Nos encontramos ante una crisis ecológica de magnitudes hasta ahora desconocidas. Más de la mitad de las superficies cultivables del mundo están degradadas debido a la agricultura intensiva, la deforestación y la contaminación industrial. Una buena parte de las especies animales de nuestro imaginario colectivo ha reducido fuertemente sus poblaciones o están en peligro de extinción. Todo esto ocurre en unas circunstancias de fuerte desigualdad social, en las que los derechos a la tierra, la alimentación, el agua o la atención sanitaria de una parte creciente de la humanidad se ven vulnerados a causa del sobreconsumo de una minoría, que necesariamente se irá reduciendo ya que su despilfarro se apoya en unos recursos disponibles globalmente decrecientes. Examinemos un poco más de cerca 3 procesos de insostenibilidad que empiezan a hacerse visibles: el declive energético, el cambio climático y la crisis alimentaria. El declive energético. Durante más de medio siglo se han despreciado las tesis de Hoover, un científico que pronosticó que se reduciría la capacidad de extraer petróleo a principios del siglo XXI. A pesar del descubrimiento de yacimientos nuevos, la capacidad de extraer combustibles fósiles y de abrir nuevos pozos empieza a ser decreciente y a estar por debajo de la demanda. El nuevo petróleo es de más difícil acceso y su extracción resulta más costosa y menos rentable. El llamado pico del petróleo es el momento en el cual la extracción empieza a decaer. Parece que ese momento está llegando, si es que no estamos ya en él. Muchos de los yacimientos actuales obligan a hacer prospecciones más profundas, a crear plataformas en medio del mar o a procesos de depuración muy costosos. Ante este horizonte de declive, incluso las empresas petroleras empiezan a sopesar
y recurrir a fuentes de energía alternativas que permitan mantener el creciente negocio de la energía, recurriendo, por ejemplo, a la energía solar, la eólica o la biomasa. Ninguna de ellas, sin embargo, parece tener el poder energético de las energías fósiles, y además cuentan con límites físicos en los materiales necesarios para fabricar los aparatos que permiten la captación y acumulación de las llamadas energías renovables. Nuestro mundo ha crecido al abrigo de la energía barata y aparentemente inagotable que proporcionaba el petróleo. Este ha servido para mover máquinas e impulsar vehículos de automoción, para producir electricidad, ha permitido transportarnos a largas distancias y comer a diario alimentos baratos producidos al otro lado del mundo. Los combustibles fósiles son imprescindibles en la agricultura intensiva y en la producción de insumos agrícolas. Lo son también en la fabricación de ropas, casas, muebles, carreteras, envases. Vivimos en un mundo construido con petróleo, y hay quien ha llegado a decir que comemos petróleo, dado el grado de dependencia que la producción de alimentos tiene de este combustible. Pues bien, este regalo de la tierra está empezando a mostrar su declive, y con ello se hace inviable el modo de vida que hemos construido. Se habla de la energía nuclear como alternativa, también de los biocombustibles, pero no es posible abastecer el actual nivel de voracidad energética sin contar con los combustibles fósiles. Y esto sin contar con el peligro asociado a la larga vida de los residuos radiactivos que hipoteca el futuro de generaciones, o a la necesidad de suprimir tierras dedicadas a la alimentación y ocuparlas en dar de comer a los coches. En todo caso, no solo el petróleo parece tener un pico de máxima producción, lo tienen también otros materiales como el gas, el carbón o el uranio. Los cálculos realizados apuntan a que estos picos no están lejanos en el tiempo. Por todo esto, estamos a las puertas de cambios importantes en la forma de estar en el mundo. Sin embargo, el horizonte y la forma de transitar hacia esa nueva disponibilidad energética pueden adoptar fórmulas muy diferentes. El cambio climático. Se utiliza el término efecto invernadero para señalar una función esencial de la atmósfera, que consiste en calentar la superficie de la Tierra. La atmósfera es casi transparente a la luz que llega del Sol, la luz visible e infrarroja de onda corta. La mayor parte de la energía solar es absorbida y posteriormente devuelta a la atmósfera, donde una parte se transforma en calor al ser captada por algunos gases presentes en ella. La atmósfera, gracias a estos gases, actúa como una manta que al retener parte de la energía del Sol, que pretende escapar de ella, impide que la Tierra se enfríe. El efecto invernadero natural es importante, pues sin él la media de la temperatura en la superficie de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. El problema es que las concentraciones en la atmósfera de esos gases capaces de retener los rayos infrarrojos terrestres, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, CFC u ozono, y mantener el calor, están siendo alteradas por las dinámicas de la sociedad desarrollada. Actualmente, las concentraciones de estos gases se han disparado, por lo que la cantidad de calor que atrapan es mucho mayor, y este incremento está provocando una elevación de la temperatura global terrestre. El gas de mayor influencia en este proceso es el dióxido de carbono. El CO2, cuya emisión a la atmósfera ha crecido bruscamente en la sociedad industrial debido principalmente a la quema de combustibles fósiles y a la intensa deforestación. Esta emisión excesiva de CO2 crece a un ritmo tal que no es posible su regulación por medio de los mecanismos naturales que antes lo hacían, la acción de la fotosíntesis y el almacenamiento subterráneo y marino. El aumento del efecto invernadero, debido a la transformación del suelo y al metabolismo de la sociedad industrial, tiene como consecuencia un calentamiento significativo de la atmósfera terrestre, que está provocando
un cambio del clima. Esto se traduce en la alteración global de los regímenes de precipitaciones, cantidad de lluvias y su distribución, fenómenos catastróficos, de las dinámicas de las aguas marinas, nivel, temperatura, corrientes, de las interacciones que se dan en los ecosistemas, además de un cambio importante en la distribución de tierras y mares por el ascenso del nivel del mar. Este fenómeno tiene consecuencias mucho más graves de las que pueden imaginarse de forma intuitiva. Aunque los cálculos son muy complejos, se estima que en el siglo XX la temperatura media del planeta ha aumentado en más de medio grado. Una subida de temperatura así puede parecer a mucha gente un asunto perfectamente soportable, y más aún disponiendo de aire acondicionado en casa. Pero las transformaciones asociadas van mucho más allá del termómetro. Al igual que en nuestro cuerpo, la diferencia entre tener 37 y tener 38 grados centígrados supone un desarreglo global de nuestras funciones vitales y marca la frontera entre estar sano y estar enfermo, en el planeta el mantenimiento de las temperaturas y, en definitiva, la regulación del clima es un fenómeno complejo y frágil del que depende no solo nuestro bienestar climático, sino también la salud de la biosfera. La subida rápida de la temperatura media del planeta provoca cambios en los ciclos de vida de muchos animales y plantas, que sin tiempo para la readaptación serán incapaces de alimentarse o de reproducirse. También supone la reaparición de enfermedades ya erradicadas en determinadas latitudes. La alteración del régimen de lluvias implica sequías y lluvias torrenciales, que dificultan gravemente la supervivencia de las poblaciones que practican la agricultura y ganadería de subsistencia. La reducción de las poblaciones de determinadas especies animales y vegetales repercute en la supervivencia de otras especies dependientes de estas, y la cadena de interdependencias arrastra a todo su ecosistema. Estos cambios necesariamente dificultan la producción de alimentos para los seres humanos. Recordemos que nos seguimos alimentando de seres vivos. El deshielo de los polos derivará en la inundación progresiva de las costas y la pérdida de hábitat de sus pobladores. Con el derretimiento de los glaciares en grandes zonas montañosas como el Himalaya o los Andes, disminuirán las reservas de agua, afectando a los suministros de una gran parte de la población mundial que actualmente vive del agua producida por el deshielo en estas cordilleras. En otras zonas, la elevación del mar provocará que cada año entre decenas y cientos de millones de personas se vean afectadas por las inundaciones. Una quinta parte de Bangladesh, gran parte de Vietnam y numerosas islas del Pacífico y del Caribe corren grave riesgo de desaparecer bajo las aguas. Una parte significativa de la población del planeta vive junto al mar. En muchos otros lugares, especialmente en las áreas tropicales, el calentamiento provocará o incrementará fenómenos meteorológicos regionales como el Niño o el Monzón, causantes de inundaciones. Con la intensificación de los periodos de sequía y el incremento de las temperaturas, se prevé una reducción en el rendimiento de las cosechas que afectará al mundo entero. Todo ello tendrá efectos negativos en la salud y bienestar de millones de personas, sobre todo en aquellas poblaciones con mayor fragilidad. La disminución y redistribución de los recursos suele traer guerras asociadas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, un grupo internacional de científicos que representa al 99% de la comunidad científica, ha producido una serie de informes de evaluación en los que se acepta el carácter antropogénico, causado por la acción humana, del actual cambio climático, y se valoran en detalle los efectos presentes y futuros de este fenómeno y la diferente afectación en distintas regiones de la Tierra. En dichos informes se prevé además que las regiones más pobres se verán al principio aún más afectadas.
En estudios prospectivos se augura que de superarse el umbral de 2 grados de subida media, las alteraciones de las condiciones ambientales serán tales que puede llegarse a un punto sin retorno en el que se desencadenen fenómenos de realimentación catastróficos, tales como la liberación del metano retenido debajo de los hielos, de consecuencias imprevisibles. De no reducir drásticamente y en un plazo breve las emisiones de gases de efecto invernadero, la situación puede ser dramática. Una reducción significativa de emisiones en los países más ricos significa un cambio importante en los modos de producción, consumo, comercio, movilidad y, en definitiva, una reducción contundente de los grandes negocios del planeta y de sus cuentas de resultados. Exige, además, una disminución clara en los consumos despilfarradores de las poblaciones enriquecidas. También hay quien atisba grandes negocios privados asociados, por ejemplo, al derretimiento de los polos y la consecuente accesibilidad de determinados yacimientos minerales. No es de extrañar, pues, que se oigan voces que discuten parcialmente las investigaciones del IPCC o que ponen en duda la misma existencia del cambio climático. Tristemente, los informes de este grupo son concluyentes. De seguir en el camino del crecimiento de emisiones, hay pocos motivos para la esperanza. Crisis alimentaria. Otro de los indicadores de la crisis ecológica es la crisis alimentaria, que pone en riesgo una de las necesidades más indiscutidas de los seres humanos. La reducción de las cosechas mundiales en los últimos años debido a la menor disponibilidad de agua, el desvío de cereales antes dedicados a la alimentación humana hacia la producción de agrocombustibles o la cría de ganado, la subida de precios de alimentos básicos causada por la especulación sobre estos bienes, son fenómenos concluyentes que han hecho sonar la alarma incluso en el Banco Mundial. Las reservas mundiales de alimentos en 2008 se encontraban en el nivel más bajo de los últimos 30 años, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Los altos consumos de carne son otra de las causas de esta carencia alimentaria. Los animales destinados a la alimentación humana están entre los primeros consumidores de grano del planeta, grano que deja de ser consumido directamente por las personas. La dieta cárnica es mucho menos eficiente desde el punto de vista nutritivo, como se verá más adelante. Al ya elevado consumo de carne de los países enriquecidos, se incorpora ahora el de China y la India. La alternativa que se propone desde los organismos defensores de la globalización es el aumento de la productividad agrícola, algo que ya se ensayó sin éxito con la llamada Revolución Verde. La Revolución Verde prometía eliminar el hambre en el mundo. Sin embargo, el aumento de productividad estaba y está vinculado al consumo de determinados insumos: semillas, pesticidas, herbicidas, abonos sintéticos, comercializados por grandes empresas, al empleo de maquinaria agrícola muy costosa, al consumo de grandes cantidades de petróleo, al uso abusivo y la contaminación de tierras y aguas, un recurso escaso. En definitiva, la Revolución Verde desembocó en el crecimiento de la agricultura intensiva dirigida al comercio internacional, en la expropiación de las tierras de las poblaciones que practicaban la agricultura de subsistencia y en el fuerte enriquecimiento de conocidas empresas del sector agroalimentario. La transformación agrícola dejó a muchos campesinos sin posibilidades de subsistencia, obligando con ello a movimientos migratorios hacia las megaciudades miseria del mundo entero. El aumento de productividad derivado de las mejoras tecnológicas tiene un límite, pues la corteza terrestre cuenta con minerales finitos y determinada cantidad de agua dulce disponible.
sin olvidar que ha de pagarse un alto precio por la ruptura de los ciclos de materiales y la introducción en la cadena alimentaria de insumos con componentes químicos de síntesis. Crecimiento infinito en un planeta finito, el olvido de los límites. Los materiales que conforman el planeta Tierra forman un conjunto limitado que no es susceptible de aumentar. Puesto que los minerales no crecen en el fondo de la Tierra, es preciso hacer las cuentas de acuerdo con esta realidad. Puede decirse que desde que se formó nuestro planeta no hay nada nuevo bajo el Sol. Sin embargo, se extraen, se alteran, se despilfarran y se abandonan materiales como si existiera un sistema permanente de reposición. El petróleo, el uranio y el gas son materiales finitos. La ignorancia de esos límites era comprensible hace unas décadas, cuando aún quedaban muchos territorios vírgenes. Sin embargo, en estos momentos, explorada y colonizada toda la superficie terrestre, esa ignorancia conduce a profundos desajustes. Los límites van más allá de los materiales inertes. La vida en el planeta, forjada a lo largo de millones de años, precisa de un equilibrio dinámico entre los seres vivos y los no vivos que se reajusta permanentemente. El ser humano ha ido produciendo una creciente ruptura en este equilibrio, provocando reajustes en el funcionamiento de los ecosistemas que intentan recuperarse de nuevo. Pero la capacidad de reajuste, amortiguación y regeneración de la naturaleza tiene límites y puede decirse que en muchos aspectos ya han sido superados. El olvido y la negación de los límites ha provocado el desarrollo de un sistema insostenible. Una de las herramientas que permite alumbrar de la magnitud de esta translimitación es la huella ecológica. La huella ecológica mide la demanda humana sobre los ecosistemas, usando como unidad de medida la superficie de tierra que se necesita para proveerse de recursos y servicios biológicos, tales como alimentos, madera, tierra sobre la que construir, así como la superficie necesaria para absorber el dióxido de carbono liberado por el uso de combustibles fósiles. Dicho de forma simple, es la cantidad de territorio que se utiliza para extraer nuestros recursos y absorber nuestros residuos. La huella ecológica de un país es, por tanto, la suma de las tierras agrícolas y de pastoreo, los bosques, las zonas de pesca requeridas para producir los alimentos, maderas, etc., que ese país consume, a las que se añaden las necesarias para absorber los desechos emitidos por la generación de energía que utiliza y las ocupadas por infraestructuras, independientemente de dónde estén ubicados estos terrenos. A finales de los años 80, lo que se viene conociendo como huella ecológica o demanda humana sobre los ecosistemas superó la capacidad de regeneración de estos y en el 2007, el año más reciente del que se dispone de datos, la huella excedió la biocapacidad de la Tierra, el área realmente disponible para producir recursos naturales y absorber CO2, en un 50%. Consumimos gran cantidad de recursos y servicios ecológicos, servicios de apoyo como la formación de suelos, servicios de abastecimiento como la producción de agua dulce, servicios de regulación como la regulación del clima o el control de plagas y servicios culturales como los estéticos provenientes de todo el planeta. En la actualidad se demandan más recursos de los que el planeta puede ofrecer sin degenerarse. La biosfera no puede mantenerse al ritmo de la demanda de los países enriquecidos, por lo que estamos viviendo desde hace ya varias décadas del capital de la Tierra, y no de sus intereses, que nos venían brindando gratuitamente año tras año, y esto teniendo en cuenta que la huella ecológica no incluye en sus cuentas la extracción de minerales ni el uso del agua. Puede decirse que estamos gastándonos los ahorros de la naturaleza, es decir, consumimos más de lo que la naturaleza produce en un año, la llamada biocapacidad, o dicho de otro modo,
gastamos más de lo que ingresamos anualmente en la cuenta, por seguir con el símil de los ahorros. En 1961, la biocapacidad de la mayoría de los países estaba por encima de su huella ecológica y el mundo, por tanto, gozaba de una reserva ecológica neta. Pero ya en 2005, muchos países y la humanidad en su conjunto se habían convertido en deudores ecológicos, con huellas que en algunos casos duplican o triplican su propia biocapacidad. Así, los países deudores o con mayor huella pasan a depender cada vez más de la capacidad biológica de otros países, normalmente los del sur. Los países con mayor biocapacidad del mundo son Estados Unidos, Brasil, Rusia, China, Canadá, India, Argentina y Australia. 3 de ellos, Estados Unidos, China e India, han superado ya esa biocapacidad. La huella ecológica de un habitante de Estados Unidos era en 2003 de 9,6 hectáreas, mientras que la de un habitante de Gabón apenas superaba 1 hectárea. No todas las personas y sociedades son igual de responsables de la crisis ambiental. Crisis que, además, está teniendo ya consecuencias más graves y negativas precisamente para aquellas poblaciones con menor responsabilidad en su génesis. En 1972, el Club de Roma publicaba su primer informe, Los límites del crecimiento, y concluía que de mantener las actuales tendencias de crecimiento de la industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos, agotamiento de los recursos y aumento de la población, este planeta alcanzaría los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Era la primera vez que se reconocía institucionalmente que los recursos naturales no son ilimitados, el hecho de que el crecimiento infinito es imposible y la posibilidad del colapso ante la no redefinición de nuestro modelo de sociedad. Ahora sabemos que, siguiendo con esta dinámica, para comienzos de la década de 2030, la humanidad necesitaría aproximadamente la producción anual de 2 planetas para poder satisfacer su nivel de demanda de bienes y servicios, lo que es claramente imposible una vez dilapidados los ahorros. En la actualidad, los países ricos están traspasando los efectos de sus excesos al resto de la población y a las generaciones futuras. Gráficos del informe Planeta Vivo 2010. La huella ecológica y el índice Planeta Vivo. El índice Planeta Vivo mide las tendencias en la diversidad biológica de la Tierra. Lleva el registro de la evolución de cerca de 8.000 poblaciones de especies de vertebrados de todos los lugares del mundo, terrestres, marinos y de agua dulce, de forma que su seguimiento permite hacer balance de la salud de los ecosistemas. Es bastante ilustrativo comprobar cómo ha ido aumentando la huella ecológica de la humanidad según ha ido descendiendo el índice de Planeta Vivo. Ver figuras 1 y 2 en la portada de este capítulo. Figura 1. Evolución del índice Planeta Vivo Global, 1970-2007. En la columna vertical, el índice Planeta Vivo. En la horizontal, los años. El índice Planeta Vivo Global desciende. Figura 2. Evolución de la huella ecológica global. En la línea vertical, número de planetas. En la horizontal, ¿número de planetas? Sí, número de planetas. En la horizontal, los años. Fuente, figuras 1 y 2, informe Planeta Vivo 2010. Para leer mejor estas gráficas, podemos pensar que compartimos la Tierra con más de 5 millones de especies. El planeta vivo suelen hacerse estimaciones que rondan entre los 5 y 30 millones, aunque hay expertos que hablan de más de 100 millones de especies, y que al ir apropiándonos de la biocapacidad del planeta, huella ecológica, vamos reduciendo sus posibilidades de supervivencia.
Un problema de velocidad y de tiempo. Los ciclos de la vida necesitan de un tiempo para producirse. La economía del crecimiento está imprimiendo en los procesos vivos una velocidad que hace inviables muchos de ellos. La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años y hace más o menos 3.700 que surgió la vida. Aunque el ser humano lleva existiendo e interviniendo en ella unos pocos miles de años, un periodo insignificante en esta escala, el impacto de sus actividades sobre el territorio ha sido y está siendo mayor que el provocado por cualquiera de las otras especies que viven y vivieron en el planeta. Una de las principales causas de ese impacto es la forma de movilidad de la sociedad industrial. Grandes masas de materiales se desplazan horizontalmente a gran distancia y a gran velocidad. La velocidad es una de las señas de identidad de la cultura del desarrollo. Esta forma de moverse en el planeta contrasta con los desplazamientos que realiza la materia viva. Si observamos la corteza terrestre, podemos comprobar que la mayor parte de la biomasa, los vegetales, se desplaza de abajo a arriba y con mucha lentitud. La parte de la biomasa que se desplaza horizontalmente, formada por animales, supone un volumen muchísimo menor y sus desplazamientos no suelen recorrer grandes distancias, no trasladan grandes objetos tras de ellos y sus velocidades de desplazamiento no son demasiado altas, con lo que esos movimientos no suelen producir deterioros fuertes en los ecosistemas. Sin embargo, el desarrollo de una movilidad creciente y veloz impuesto por la especie humana obliga a arrasar territorios cada vez mayores. La cantidad de ecosistemas destrozados crece exponencialmente según crece la velocidad y el volumen de los móviles que se desplazan. Un tren de alta velocidad, por ejemplo, necesita aplanar territorios en mucha mayor medida que uno convencional. La velocidad es un icono de nuestra cultura. Se pretende reducir al mínimo los tiempos de espera, ya sea para comer fresas, que de forma natural no están maduras hasta el mes de mayo, para curarnos de una gripe que dura una semana, para conocer el resultado de un partido de fútbol o para construir una relación humana. La cultura de la velocidad se ha incorporado al mundo de los negocios, las finanzas o al just in time de la producción. Desde una escala temporal mayor, vemos que la aceleración ha sido el signo que ha marcado la presencia humana en la Tierra. La velocidad de la sociedad industrial no tiene en cuenta las velocidades de la naturaleza, la velocidad de la vida, y en este vivir excesivamente acelerado, estamos acabando con las condiciones que hacen posible nuestra supervivencia y la de otras especies. Se necesitaron, por ejemplo, millones de centurias para que grandes cantidades de carbono de la atmósfera quedaran fijadas, transformadas bajo tierra en forma de petróleo, gas o carbón. Y fueron suficientes apenas unas décadas para que este carbono volviera al aire con la quema de estos combustibles con el fin de cubrir nuestra demanda energética. Los grandes encargados de fijar este carbono, los bosques y los océanos, no son capaces de adaptarse a estas velocidades, lo que genera problemas a escala global como el cambio climático. Vivimos tan rápido y en un tiempo tan limitado para la escala de edad de la Tierra que hemos tenido que ampliar enormemente el espacio de actuación para que cuadrase la ecuación. Más allá de la apropiación del espacio de otras poblaciones humanas, animales o vegetales, hemos tenido que andar hacia atrás, consumiendo los recursos que la Tierra había tardado millones de años en generar y que había ido almacenando poco a poco. Hemos hipotecado el futuro próximo, pero también el lejano. Muchas de las graves consecuencias de nuestras acciones sobre el territorio superan la escala temporal de nuestra vida e incluso la de nuestros hijos e hijas, como son las derivadas del almacenamiento en el territorio de residuos radiactivos que tardarán miles de años en desaparecer.
Mientras las sociedades basaron su funcionamiento en los flujos de materiales y de energía aportados por el medio natural, el impacto sobre el territorio fue limitado y ceñido a los ritmos de la naturaleza. Con la sociedad industrial y su masiva utilización de los combustibles fósiles, su consumo desmedido, su descomunal generación de residuos, nos fuimos alejando de las claves del funcionamiento de la biosfera, como si hubiésemos dejado de ser parte de ella. Los sumideros de carbono. Los bosques y océanos captan el CO2 de la atmósfera y fijan el carbono en el suelo mediante el proceso de la fotosíntesis o lo precipitan en forma de carbonatos en mares y océanos. Por esta razón se les viene llamando sumideros o pozos de carbono. Se estima que los bosques tropicales contienen el 40% de todo el carbono del planeta. La deforestación de estos bosques y la desertificación, que se acentúa con el cambio climático, sobre todo en zonas como el África subsahariana, reducen esta capacidad compensatoria de la biosfera. Según la FAO, el planeta pierde anualmente más de 14 millones de hectáreas de bosque, debido principalmente a la creciente demanda internacional de papel y madera, al avance de los cultivos agrícolas, a la explotación petrolífera y las infraestructuras que conlleva, y a los incendios forestales. Solo en el bosque tropical, desde 2005, han sido arrasados más de 6 millones de hectáreas para sembrar soja y crear pastos para el ganado. Según el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil, INPE, esto supone un incremento de la temperatura local en 4 grados centígrados, la reducción de las precipitaciones en un 24% y la puesta en la atmósfera de 5 años de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los océanos tampoco conservan su antigua capacidad como sumideros, ecosistemas que absorben CO2, ya que el aumento de las temperaturas reduce la capacidad de sedimentación del carbono en forma de carbonatos. En algunas latitudes, como en Groenlandia, incluso están desapareciendo las corrientes oceánicas responsables del depósito de sedimentos. Las mareas negras, debidas al transporte marítimo de petróleo, los pesticidas agrícolas, los detergentes o los plásticos que van a parar al mar, también dificultan que éste pueda seguir realizando su papel como sumidero de dióxido de carbono. Con este escenario, resulta bastante inútil contar con estos sumideros de carbono para resolver el problema del cambio climático. La única solución vendrá por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fuente Greenpeace. No somos los únicos habitantes de la Tierra. Compartimos planeta con más de 5 millones de especies y se estima que más de una cuarta parte podría desaparecer totalmente antes de 2050. Es más, el 50% de las plantas y el 42% de los vertebrados terrestres se encuentran en apenas el 2,3% de la superficie del planeta. Esto da idea de la situación de amenaza en la que se encuentran estas poblaciones. Precisamente es en estas regiones donde se conserva una gran diversidad de idiomas y culturas, paradójicamente llamadas atrasadas. Estas deberían ser reconocidas como guardianas de buena parte de la biodiversidad. Actualmente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, cifra en más de 40.000 las especies amenazadas en el planeta. A las tradicionales amenazas de origen humano sobre la biodiversidad, como la destrucción de hábitats o la sobreexplotación de recursos, ahora se le suman los efectos del cambio climático o de las invasiones biológicas. Según el IPCC, la salud de millones de especies animales y vegetales se verá afectada por las subidas de temperaturas hasta el punto que entre el 20 y el 30% de estas aumentarán su riesgo de extinción a partir de un incremento de temperatura global del 1,5 a 2,5 grados centígrados.
el declive de la biodiversidad va en aumento desde que el ser humano apareció y ejerció gradualmente su dominio sobre la Tierra. No solo se está perdiendo biodiversidad, también perdemos etnodiversidad, ya que muchas comunidades y pueblos poseedores de un saber y una cultura, durante siglos bien adaptadas a su ambiente, están hoy en vías de desaparición. Con esto no solo se elimina el derecho a la existencia a muchos seres vivos no humanos, sino que se pone en riesgo nuestra propia especie. Ante las situaciones de crisis ecológicas que se avecinan, se necesita la información y los conocimientos desarrollados acerca de cómo mantener la vida que las distintas especies, también la nuestra, se encargaron de acumular durante miles de años y que desaparece para siempre con cada animal o planta que se extingue o con cada comunidad que tiene que abandonar la tierra con la que ha convivido a lo largo de su historia. La biodiversidad y su patrimonio genético, heredado tras millones de años de evolución, es la que hace posible la autorregulación de los ecosistemas, la que genera estabilidad y la que, por tanto, permite a dichos ecosistemas responder a las perturbaciones y adaptarse a los cambios. Provocar la extinción masiva de especies es aproximarnos a la desaparición de nuestra propia especie. La importancia de la biodiversidad. Ante condiciones ambientales extremas, como las que se esperan debido al cambio climático, los cultivos de alimentos adaptados localmente serán imprescindibles para la supervivencia. Por eso, la conservación de la biodiversidad agrícola local forma parte de las soluciones frente a los efectos del cambio climático. En los Andes de Perú y Bolivia existen más de 250 variedades de papas que pueden sobrevivir a las duras condiciones de esas regiones. La biodiversidad de este alimento básico es crucial en caso de que alguna variedad en particular falle. Las variedades de papas nativas son consumidas por quienes las cultivan, a quienes les gusta más su sabor y les parecen más fáciles de cocinar que las variedades introducidas, más grandes, pero de peor calidad. En estas zonas también se ha podido comprobar que a mayores niveles de diversidad en las cosechas se reduce el riesgo de ataque de insectos. En la actualidad, el 95% de la alimentación humana proviene únicamente de 19 cultivos y de 8 especies animales. La mayor parte de la leche de la Unión Europea proviene de una sola raza bovina. Nos lo jugamos todo a una sola carta. Fuentes: Con el agua al cuello, América Latina y Caribe. Tercer informe del Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático y el Desarrollo. Dies 2007. El modelo alimentario. Ecologistas número 53. Exportando las consecuencias del modelo de desarrollo al resto del mundo. Si vivimos en un planeta finito, y si hace años que hemos superado la capacidad de carga de la Tierra, es fácil deducir que el modelo causante de esta situación difícilmente se podrá mantener en el tiempo ni exportar al resto del mundo. La FAO informa de que más de 900 millones de personas en el mundo pasan hambre y de que las reservas mundiales de cereales han caído a su nivel más bajo en las últimas décadas. Por otro lado, se calcula que alrededor del 26% de la superficie terrestre se dedica a la producción de pasto destinado al ganado que se consume en los países del norte. Y se estima que para producir 1 kilo de esta carne son necesarios 20.000 litros de agua, siendo además la ganadería una de las mayores fuentes de contaminación hídrica. Los requerimientos de espacio de este modelo de producción de alimentos a base de monocultivos hacen desaparecer la ganadería y agricultura locales y los modos de vida asociados a ellas. Unas pocas corporaciones pasan a controlar la tierra, el agua, los animales, las semillas, la producción, la transformación, la distribución, determinando qué se produce, quién, cómo, dónde, cuándo y a qué precio.
De esta forma, la alimentación pasa a ser un mero negocio en lugar de un derecho básico, perdiéndose la capacidad de las comunidades y estados de decidir sus formas de producción agrícola. A veces alternativas que se postulan como sostenibles pueden tener efectos negativos en el bienestar humano y del planeta. Es el caso de los agrocombustibles. Estos se presentan a menudo como alternativa al petróleo, pero al competir con la alimentación humana, por su requerimiento de suelo cultivable, pueden ser un peligro para esta. La flota mundial de automóviles supera los 850 millones de unidades y sigue creciendo a un ritmo trepidante, a pesar de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que proceden en gran medida del transporte. Se han explotado los recursos fósiles de todos los rincones del planeta para poder mover los coches. Y ahora que las reservas de petróleo se acaban y que las consecuencias del cambio climático son palpables, en lugar de parar y cambiar la movilidad, se siguen buscando alternativas a este combustible. Aunque por un lado aumenta la eficiencia energética de los automóviles, por otro cada vez hay más coches que pesan más y se mueven más, así que a fin de cuentas el desarrollo tecnológico nos viene dejando igual o peor. Cada vez se echa más gasolina a los coches. Para salir al paso de este problema, se plantea la posibilidad de desarrollar combustibles a partir de ciertos cultivos o materiales vegetales, y se presentan los agrocombustibles como alternativa sostenible para el transporte frente al cambio climático. Pero si tenemos en cuenta que cada coche necesita más de un barril de petróleo al mes y llenar solo un depósito de 40 litros de biocombustibles equivale en calorías a la alimentación de una persona durante medio año, no queda claro si es una medida enfocada a la sostenibilidad planetaria o más bien pensada para que los habitantes de los países ricos puedan mantener su modelo de movilidad. Además de explotar los recursos fósiles de lugares lejanos para que el modelo funcione, se han sustituido los sistemas y tipos de cultivos de otras regiones para abastecer a los países enriquecidos. Como ya no hay espacio para depositar los residuos, o nos consta que estos son peligrosos, se exportan a terceros países. Se localizan las industrias en países de la periferia con legislaciones ambientales más laxas y con condiciones laborales más precarias. Mantener nuestro modelo implica necesariamente que ciertos países tengan que sobreexplotar sus bienes ambientales y poner a la venta todo lo imaginable: recursos naturales, territoriales, hídricos, forestales, biodiversidad, generando una inmensa deuda ecológica del norte hacia el sur. La deuda ecológica. Los países ricos, llamados comúnmente desarrollados, han basado su crecimiento económico en el saqueo de los países llamados subdesarrollados y en el uso intensivo de los recursos mundiales. Podríamos decir que los países ricos han sido subvencionados energética y materialmente por los países del sur. El término deuda ecológica denuncia este hecho. El concepto surgió en Sudamérica alrededor del año 1990, impulsado por el Instituto de Ecología Política de Chile, coincidiendo con la crisis de las deudas externas de los distintos países en vías de desarrollo. Con este término, se quería denunciar, en contraposición con la deuda externa, que eran los países ricos quienes estaban en deuda con los países pobres, y esto por la sobreexplotación y deterioro de los recursos mundiales. El concepto fue incorporado a las discusiones de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se dio a conocer internacionalmente. No es fácil definir la deuda ecológica, dada la amplitud del concepto, ya que puede referirse a asuntos tan diversos como el uso del terreno, el abuso de los recursos, la apropiación de semillas y especies animales y vegetales, la explotación de la fuerza de trabajo, etc. Ha sido dividida tradicionalmente en 4 distintas facetas: la deuda de carbono, la biopiratería,
los pasivos ambientales y la exportación de residuos tóxicos. Deuda de carbono es aquella que han contraído los países más desarrollados con el resto, por ser los principales generadores de la concentración creciente de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La biopiratería consiste en la apropiación intelectual de conocimientos ancestrales y de material genético de los pueblos del sur que han realizado los laboratorios y las agroindustrias y con los que obtienen fuertes beneficios. El término pasivos ambientales se refiere a las actividades con alto impacto ambiental generadas in situ en los ecosistemas, ya sea por extracción de recursos, por reordenación del territorio, por introducción de especies foráneas, etc. La exportación de residuos tóxicos consiste en desplazar estos residuos generados en los países ricos a los países pobres. Esta clasificación no incluye la explotación humana, pero desde el punto de vista del ecologismo social, no se puede dejar de lado el hecho de que existe una deuda contraída por la explotación de la fuerza de trabajo del tercer mundo, empleada desde hace siglos, una energía no remunerada sobre la que hemos construido la sociedad occidental. Se puede denominar deuda de trabajo. ¿Por qué no somos conscientes del desastre? Una primera respuesta a esta pregunta apunta al hecho de que cada vez vivimos más alejados del territorio vivo, aquel en el que vegetales y animales se integran en un hábitat formando ecosistemas. Para la mitad de la humanidad, que ya vive en grandes ciudades, el conocimiento de los ecosistemas, de las vacas que dan la leche o de los cultivos, donde se producen los cereales del desayuno, es esencialmente el que llega por las pantallas. Esto implica que cada vez tenemos menos contacto con las cosas realmente importantes para la vida, como son los ríos o los árboles autóctonos, y perdemos la conciencia de que son imprescindibles. Es fácil pasar prácticamente toda la vida pisando únicamente suelo asfaltado o adoquinado, baldosines o la moqueta del interior de un coche. De este modo no es extraño que la tierra, que ya no mancha nuestros zapatos, no esté presente en nuestra percepción del mundo ni en nuestras prioridades. La distancia facilita la ignorancia. Vivimos tan lejos, por ejemplo, de la central térmica que produce la electricidad con la que funciona el ordenador, que nos parece que tenerlo encendido no implica estar contaminando la atmósfera. Ignoramos el origen y el recorrido de la mayor parte de lo que consumimos. En el límite de esta distancia respecto del mundo físico, encontramos un hiperdesarrollado mundo virtual, esencialmente difundido a través de las pantallas de televisión, pero también de las de los ordenadores, que absorben nuestro tiempo y nuestro pensamiento. Gran cantidad de horas al día observamos imágenes que parecen de verdad, pero no se corresponden con nuestra realidad próxima. Todo un emporio de negocios de la comunicación y el marketing se dedica a crear mundos virtuales que colonizan nuestros intereses y preocupaciones. Mientras el mundo se deteriora, las pantallas muestran imágenes cada vez más coloridas. La ficción de las pantallas tiene más presencia en nuestra vida cotidiana que las calles o la vecindad. Deslumbrados por este atractivo mundo de tecnologías punta, luces de colores y sonido de alta fidelidad, la magnitud y las causas de la crisis socioambiental se desenfocan, se desdibujan o se esconden. Otra respuesta a la pregunta anterior apunta a la mercantilización de la vida. ¿Por qué no somos conscientes del desastre? Una primera respuesta a esta pregunta apunta al hecho de que cada vez vivimos más alejados del territorio vivo, aquel en el que vegetales y animales se integran en un hábitat formando ecosistemas. Para la mitad de la humanidad, que ya vive en grandes ciudades, el conocimiento de los ecosistemas, de las vacas que dan la leche, o de los cultivos donde se producen los cereales del desayuno, es esencialmente el que llega por las pantallas. Esto implica que cada vez
tenemos menos contacto con las cosas realmente importantes para la vida, como los ríos o los árboles autóctonos, y perdemos la conciencia de que son imprescindibles. Es fácil pasar prácticamente toda la vida pisando únicamente suelo asfaltado o adoquinado, baldosines o la moqueta del interior de un coche. De este modo no es extraño que la tierra, que ya no mancha nuestros zapatos, no esté presente en nuestra percepción del mundo ni en nuestras prioridades. La distancia facilita la ignorancia. Vivimos tan lejos, por ejemplo, de la central térmica que produce la electricidad con la que funciona el ordenador, que nos parece que tenerlo encendido no implica estar contaminando la atmósfera. Ignoramos el origen y el recorrido de la mayor parte de lo que consumimos. En el límite de esta distancia respecto del mundo físico, encontramos un hiperdesarrollado mundo virtual, esencialmente difundido a través de las pantallas de televisión, pero también de las de los ordenadores, que absorben nuestro tiempo y nuestro pensamiento. Gran cantidad de horas al día observamos imágenes que parecen de verdad, pero no se corresponden con nuestra realidad próxima. Todo un emporio de negocios de la comunicación y el marketing se dedica a crear mundos virtuales que colonizan nuestros intereses y preocupaciones. Mientras el mundo se deteriora, las pantallas muestran imágenes cada vez más coloridas. La ficción de las pantallas tiene más presencia en nuestra vida cotidiana que las calles o la vecindad. Deslumbrados por este atractivo mundo de tecnologías punta, luces de colores y sonido de alta fidelidad, la magnitud y las causas de la crisis socioambiental se desenfocan, se desdibujan o se esconden. Otra respuesta a la pregunta anterior apunta a la mercantilización de la vida impuesta por la economía de mercado. Otra respuesta a la pregunta anterior apunta a la mercantilización de la vida impuesta por la economía de mercado. El precio de algo se considera la medida de su valor, de modo que lo gratuito carece de importancia, mientras que lo caro nos parece especialmente valioso. Este juicio se aplica a los servicios que ofrece la naturaleza y también al trabajo de cuidados, crianza, alimentación, atención a mayores o personas enfermas, que realizan mayoritariamente las mujeres. Siguiendo esta regla, dejan de tener valor y presencia actividades fundamentales para el mantenimiento de la vida, como son la fotosíntesis de las plantas, la regulación climática de los grandes bosques y océanos, el papel de los insectos o el cuidado de niños y de mayores. Son especialmente valiosos para el mercado las transacciones financieras o el comercio de armas. El hecho de medir la importancia de aquello que nos rodea con esta vara, que es el dinero, nos impide calibrar la trascendencia tanto de la destrucción de los ecosistemas que nos rodean, que no restan en las cuentas monetarias, como de las acciones que precisamente nos permiten vivir, pero no suman en las cuentas monetarias. Por otra parte, la progresiva desaparición del espacio público, crecientemente privatizado, y de las estructuras comunitarias, con la consiguiente desarticulación social, hacen más complicado agruparse, participar, crear una visión crítica colectiva que nos permita ver nuestra realidad, proponer desde la colectividad u organizarnos para superar esos problemas. La ciencia y la tecnología, iconos de nuestra cultura, juegan un papel clave en el enmascaramiento del desastre socioambiental. Se nos invita a confiar ciegamente en el desarrollo de tecnologías que aportarán las soluciones a los problemas. De forma generalizada, se confía en que nuevos descubrimientos saldrán al paso de los problemas que estamos creando. Esta fe tecnológica nos permite mantener prácticas que sabemos nocivas para nuestro medio, delegando en los científicos y en el futuro la reparación de los daños. Estos mecanismos de ocultamiento, inducidos por la cultura y el mercado, se traducen en ciertos lugares comunes tan repetidos como fáciles de desmentir:
Ya se encontrarán soluciones, siempre se han encontrado. Nosotros estamos a salvo o no hay nada que hacer. Un sistema capitalista que verdea. La situación de crisis que venimos describiendo evidencia en primer lugar que el modelo de desarrollo y en consecuencia el modelo de vida de las sociedades capitalistas avanzadas no puede ni mantenerse en el tiempo ni extrapolarse a otros lugares. Evidencia que necesitamos un cambio radical y no un lavado de imagen, otorgando a la vida el protagonismo de nuestras decisiones en lugar de seguir dándoselo a la economía. Sin embargo, la estrategia del sistema capitalista viene siendo la de mostrarnos que todo se puede hacer sostenible, con una mezcla adecuada de ciencia, tecnología, innovación, publicidad y dinero. Todo se convierte así a nuestro alrededor en bio. Eco y sobre todo sostenible. Algo tan paradójico como un coche sostenible o una tarjeta de crédito que cuanto más consumes, más árboles planta, son el tipo de soluciones que nos ofrece el mercado. Por eso es posible desarrollar estrategias para evitar el cambio climático cambiando los frigoríficos mientras se subvenciona la compra de nuevos coches. Siempre es más fácil, más comercial y más lucrativo poner la palabra sostenible que ahondar en el problema, reparar lo deteriorado, reponer lo arrasado o cambiar las prioridades en el sistema de producción. Para las grandes empresas resulta más barato limpiar la imagen que limpiar el territorio. El capitalismo tiene mucha más capacidad y experiencia para hacernos creer que todo está bajo control que para reparar la parte de la biosfera que ya ha destruido. Quizá no es tan difícil. Habrá, sin duda, muchas cosas de los años 80 que no nos sirvan para repensar nuestro modelo, pero algunas nos pueden dar pistas si queremos imaginar cómo será vivir bien con menos, porque hace solo 25 años que vivíamos sin aire acondicionado en las casas y bajábamos las persianas para hacer sombra. No había coches 4x4 en las ciudades. De pequeños corríamos por las aceras y pasábamos horas en el parque sin compañía adulta. Comprábamos en el mercado del barrio o en la tienda de ultramarinos próxima. No necesitábamos macrocentros comerciales para hacer la compra o para divertirnos. Teníamos teléfono fijo. El teléfono es para dar un recado, decía nuestra madre, y cuando veíamos a los amigos, quedábamos para la siguiente cita. Teníamos una casa, solo una, y en vacaciones íbamos con los abuelos al pueblo. La fruta tenía sabor y se consumía cuando era temporada. No hacíamos 1 o 2 viajes largos a países extranjeros al año y en Navidad no íbamos a esquiar. Esto no nos hacía infelices. Comprábamos la ropa crecedera y unos pantalones nos duraban más de 10 años. Y no nos creíamos pobres ni parecíamos ser menos felices que ahora. En muchos casos lo éramos más. ¿Hay esperanza? Se nos acaba el tiempo para actuar. Se nos acaba el tiempo para repensar nuestro modelo. Y cuanto más insistamos en él, menos posibilidades tendremos de reconstruir lo destruido. La Tierra tiene límites y no podemos seguir viviendo de espaldas a ello. De espaldas a esta realidad, confiando ciegamente en la tecnología y en la modernidad. Una buena noticia. El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, sobre medio ambiente, noviembre de 2007, concluía que nunca una sociedad como la española ha estado tan concienciada sobre la crisis socioambiental global que soporta el planeta. Puede ser el momento de comprender esta crisis desde las causas relevantes de su origen y de proponer alternativas reales. Imaginemos otras formas de movernos en lugar de confiar en el desarrollo del coche eléctrico. Pensemos en construir mejor las casas en lugar de fabricar aparatos de aire acondicionado más eficientes. Busquemos otras formas de divertirnos en lugar de construir campos de golf que utilicen para el riego agua reciclada. Empeñémonos en consumir menos envases en lugar de crear sistemas avanzados de reciclaje.
Aún nos queda la posibilidad de aprender de nuestros abuelos, de las culturas sostenibles que todavía existen en el planeta, de la vida y de los animales y las plantas. Más allá de lo que nos pueda ofrecer la tecnología, la ciencia o las pantallas, las soluciones a esta crisis deberán basarse en una nueva forma de mirar el territorio y en un cambio estructural del sistema que nos ha llevado a esta situación. Es necesario redefinir cuáles son nuestras verdaderas necesidades, cómo vivir mejor con menos, qué nos hace falta para ser felices. Habremos de basar nuestro modelo económico en el carbono viviente y no en el petróleo, en lo local, y no en lo que, aunque llamemos global, en el fondo solo es de unos pocos, en lo colectivo frente a lo individual, en la lentitud frente a la rapidez. Es necesario comprender la crisis y su magnitud y reordenar nuestras prioridades. ¿Qué dice el pensamiento único sobre la insostenibilidad? Ya se nos ocurrirán soluciones para enfrentar las dificultades. La tecnología resolverá los problemas. Solo las personas expertas pueden opinar. Las soluciones dependen de cambios en nuestros comportamientos individuales, no en las soluciones estructurales. El deterioro de la naturaleza es el precio que tenemos que pagar por el bienestar. A pesar de los problemas, este es el mejor de los modelos posibles. En los países más desarrollados hay más respeto por el medio ambiente. A través de la responsabilidad social corporativa, las empresas resolverán los problemas ambientales. La cultura de la sostenibilidad responde. La insostenibilidad puede llevar a la desaparición de nuestra especie junto con otras muchas. Urge transformar profundamente nuestro modo de vida. Hay que parar y cambiar el rumbo. Fin del primer capítulo.